Amigos, ¿cómo están? Les habla Israel Suárez, director y cofundador de la iniciativa Boletín Libertad. En esta tarde me encuentro por videoconferencia con Oscar Mario Tomianovic, de igual manera director y cofundador de esta iniciativa. El motivo de esta videoconferencia es la explicación no verbal de la reflexión en la cual Oscar Mario fue autor hace unos días, la cual titulaba La amenaza autoritaria. Bueno, esta tarde Oscar Mario va a explicarla con mayor profundidad porque es un tema sinceramente bastante bueno, bastante interesante en el cual nosotros tenemos que centrar un poco de nuestra atención. Entonces, Oscar Mario, mandarte un caluroso saludo y un fuerte abrazo. Igualmente, querido Israel, un gusto poder hablar con vos el día de hoy. Gracias, Oscar Mario. Bueno, la semana pasada, en una de mis reflexiones que titulaba, ¿no?, si eran compatibles los estados de emergencia para el liberalismo y el liberalismo en estos temas del coronavirus. Al final del video hablamos con Oscar Mario y dejamos un tema un tanto suelto porque no era el tema ni el eje central, ¿no?, de mi reflexión. Nosotros hablamos de que si hay un riesgo, si viene un riesgo post-coronavirus de los estados, el cual conlleve coartar las libertades de las personas sin justificación, no tenemos que olvidar que el liberalismo no se opone a que el Estado ocupe una función o que tenga un rol en el cual coarte las libertades de las personas siempre y cuando esté justificado. ¿Por qué? Si se justifica que por un lapso de tiempo se va a estar coartando las libertades de las personas en aras de la protección de la vida y las libertades de todos sus ciudadanos, el liberalismo legitima esa función del Estado, siempre y cuando, reitero, que esté totalmente justificado. Por lo tanto, para entrar a este tema, que quede claro para los que no vieron nuestro video anterior, no pudieron leer la reflexión, que sí es compatible un estado de emergencia para el liberalismo, siempre y cuando esté plenamente justificado. ¿Por qué va a coartar libertades en aras de la protección de la vida y las libertades de sus ciudadanos? Entonces, Oscar Mario, ¿podrías hablarnos y explicarnos, por favor, cuál es la amenaza autoritaria, cuál es el riesgo que se viene? Claro, bueno, yo voy a tratar de realizar un punto a lo largo de esta explicación y es que dentro del panorama en el que nos encontramos de esta situación de emergencia del coronavirus, existe una amenaza autoritaria, por lo cual nosotros tenemos que estar muy alerta a cómo se va desenvolviendo esta situación. Voy a pasar a explicarla un poco para que el punto se vaya haciendo más claro. Yo empiezo la reflexión, empiezo el artículo con una frase, y es que los más grandes peligros son aquellos que nunca se manifiestan expresamente. Esto me parece muy importante aclararlo. ¿Por qué? Porque como vos ya bien mencionabas, si bien el liberalismo dentro de toda su filosofía y toda su teoría, a excepción, podemos decir, de cierta rama anarcocapitalista, sí legitima el accionar del Estado en estos estados, en estas situaciones, como su nombre le indica, excepcionales, que son una excepción a la norma que suele darse en nuestro día a día. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Porque yo digo que hay efectivamente una amenaza autoritaria. Y es que los más grandes peligros se encuentran siempre detrás de las buenas intenciones. Entonces, el Estado en estas situaciones suele coartar o limitar ciertas libertades de los individuos por una buena intención. Está bien, nadie se va a quejar por no poder salir a la calle, si evidentemente cuando va a salir a la calle corre el riesgo de contagiarse, en este caso de coronavirus. Ninguna persona se va a poder quejar de no poder salir a la piscina, porque evidentemente va a poder contagiarse y como vos ya mencionabas en tu reflexión, sin quererlo incluso contagiar a otra persona. Entonces, podemos hablar de que sí puede existir un accionar que esté justificado. Ahora bien, a lo largo de la historia siempre podemos encontrar diferentes ejemplos en el cual por una buena causa se decide llevar cierta acción en detrimento de la libertad de las personas que al fin no termina, no termina siendo más que una excusa para coartar libertades. Ahora bien, en la situación actual nosotros tenemos un Estado. Esto es innegable, por más que
a la mayoría de las personas les gustaría que fuera más chico o que directamente no hubiera estado. Eso no importa, no es tema de discusión en este momento. La cosa es que efectivamente tenemos un Estado al cual nosotros les atribuimos ciertas responsabilidades. En la actualidad nosotros le damos esa responsabilidad de ejecutar ciertos protocolos, de tomar a cabo ciertas medidas que vengan a contener el virus, vengan a reducir el periodo temporal que va a durar esta cuarentena. ¿Para qué? Para que las situaciones vuelvan a retomar su curso natural. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando el Estado no actúa acorde a estas situaciones? Y es que hay un problema muy importante que nosotros tenemos que subrayar, y es que no hay esfera, no hay espacio de la esfera individual que el Estado no esté dispuesto a tomar. No hay aspecto de la vida del ser humano que el Estado no esté dispuesto a regir. Entonces, nosotros podemos pensar, ok, bueno, ¿qué pasa con mi libertad de expresión? El Estado está totalmente dispuesto, si nosotros se lo permitimos, a regir la forma en la cual nosotros podemos expresarnos. ¿Qué pasa si con mi libertad de reunión, de asociación, si nosotros no somos capaces de oponer una resistencia a, a, a esta libertad, el Estado totalmente puede encontrar los mecanismos, puede encontrar la justificación que fuere para quitarnos esta libertad? Entonces es importante tener en cuenta eso para ser congruente a mi punto de que no hay esfera cuando el poder se expande que el Estado no esté dispuesto a ocupar. Ahora bien, otra realidad en la cual nos encontramos es que estamos en un estado de cuarentena. Las personas no están en el día de hoy en plena capacidad de poder ejercer todas sus libertades. Como ya bien mencionábamos, no podemos salir a la calle, no podemos asociarnos libremente, no podemos transitar de manera libre. Entonces, podemos decir que no estamos ejerciendo plenamente nuestras libertades. Ahora, esto para mí también tiene un problema, y es que al no estar conscientes nosotros, no estar prestando nuestra atención, porque nuestra atención está centrada en otra situación que viene a ser el virus, no estamos prestando plena conciencia de nuestras libertades, y esto puede ser un peligro, que es lo que da lugar precisamente a la amenaza autoritaria. Al no estar nosotros conscientes de nuestras libertades, puede ser que posterior a esta situación, una vez llegamos a controlar, a contener el virus y a sobrellevar esta situación, que con una buena intención, con un loable accionar de parte del Estado, se cuarten más libertad, ¿no? Evidentemente nosotros podemos decir que el Estado siempre ha tenido esta característica de aprovechar estados excepcionales, estados en los cuales las personas están concentradas en otra cosa para coartar libertades. Ejemplos hay muchos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo podría ir concluyendo esta reflexión? Que tenemos que estar atentos, tenemos que estar conscientes de nuestras libertades. ¿Para qué? Para que al futuro, cuando ya una vez esta situación esté vencida, no se nos venga con buenas intenciones a querer coartar libertades, eh, dándole una atribución al Estado que obviamente no le compete, como inmiscuirse en ciertas esferas del individuo, inmiscuyéndose en ciertas facultades que no le competen al Estado, evidentemente, y cortando libertades, que al fin y al cabo es lo que más nos interesa preservar, la libertad del individuo. No olvidemos que sin libertad nosotros no somos más que meras figuras de ajedrez, fichas de ajedrez en un tablero, no somos más que peones eh, acomodados de cierta manera para lograr los fines que un mandatario desea conseguir. Como palabra final yo podría decirte, bueno, la libertad es un bien que nosotros tenemos que reconquistar día a día. Y solamente siendo conscientes de las libertades que ejercemos, podemos preservarlas y podemos dar una lucha frente al accionar coactivo del Estado que busca avanzar cada vez más y más en detrimento de las libertades del individuo. Excelente. Mencionabas hace un momento que a lo largo de la historia y en el presente existen varios ejemplos. ¿Podrías, por favor, decirnos qué ejemplos conoces, tanto históricos como actuales? Claro, mira, lo que yo mencionaba es que el Estado, bueno, el poder que siempre busca abarcar más es el leviatán que se busca imponer, que regule cada aspecto de vida del individuo, se aprovecha de estas situaciones excepcionales. Yo ponía el ejemplo en la reflexión de que
A comienzos del siglo XIX, en Estados Unidos, bueno, Estados Unidos es un país que siempre se caracterizó desde su bueno, acto fundacional por potenciar la libertad del individuo. A comienzos del siglo XIX, con la temática de la guerra civil, con la excusa de la guerra civil, se impuso un impuesto a la renta, con la excusa de querer financiar los gastos de guerra. Entonces, bueno, el individuo ingenuamente por esas fechas puede decir, bueno, está justificable que con la intención de poder financiar esta guerra, se, se me recaude, yo tenga la capacidad de tributar para financiar precisamente este conflicto. Y bueno, esto se vendía como una medida totalmente temporal. Ahora bien, nosotros podemos ir tranquilamente y preguntarle a una persona americana si, si esa medida que fue aplicada a los abuelos de sus abuelos no sigue afectándole el día de hoy. Efectivamente, el impuesto sobre la renta sigue existiendo en Estados Unidos y le afecta de la misma manera a la persona, como ya mencionaba, de la misma manera que le afectaba al abuelo de sus abuelos, reduciendo su capacidad adquisitiva mediante este gravamen por parte del Estado. Otro ejemplo de Estados Unidos en los últimos años, la ley patriota, la ley patriótica que se aplicó atentando contra un montón de libertades individuales con la excusa de combatir el terrorismo. En la actualidad, nosotros podemos tomar el ejemplo de España y de Argentina, en el cual todo relato periodístico que no esté en el marco de la narrativa del Estado es directamente censurado. O sea, todo pensamiento disidente es tildado de bulo, de fake news, porque no se acomoda a esa narrativa que quiere imponer el Estado, lo cual me parece un acto totalmente condenable. Entonces, ejemplos como esos que tenés, no nos sorprendería que el día que acabe esta cuarentena se lleven a cabo medidas restrictivas de la libertad, una vez ya volvamos a un estado totalmente natural. No estoy hablando obviamente de ese estado en el cual nos encontramos alertas en pandemia, sino una vez superado, que se quieran imponer medidas totalmente autoritarias restringiendo las libertades de las personas con esta buena intención de querer regular o querer gobernar al hombre, porque el hombre no es capaz de gobernarse a sí mismo, lo cual es totalmente contradictorio, porque los que van a dictar las normas son precisamente seres humanos, igual de proclives a equivocarse, igual de proclives a cometer errores que nosotros. Entonces, creo que los ejemplos están ahí, tenemos suficientes motivos para estar alerta y, como te digo, luchar por la libertad porque esta se reconquista día a día. Sí, haciendo alusión, ¿no?, al primer ejemplo que diste sobre Estados Unidos, me hace recuerdo al libro de Mariano Grandona, ¿no?, de las condiciones culturales del desarrollo económico, que él claramente decía que para cambiar la economía en una sociedad uno tiene que empezar por la cultura. Claramente como el ejemplo que diste, ¿no? Ese impuesto estaba bajo una apariencia noble que a final de cuentas afecta de cierta forma, afectó en la cultura de los norteamericanos porque ellos creyeron que era totalmente necesario y bueno, y hasta el día de hoy se quedó. Lo que dijiste que no hay campo donde el Estado no quiera meterse es claramente cierto. En las sociedades occidentales tenemos a los Estados metiéndose hasta querer regular cómo hablan las personas, ¿no? O sea, imagínate el Estado queriendo regular algo tan espontáneo como el habla. Haces alusión a Argentina, España. Si lanzas una noticia que no está acorde a la que lanza el gobierno, supuestamente estás infringiendo la norma porque estás buscando perjudicar a las personas y yo no he visto noticia alguna en otro país que esté diciendo, bueno, salgan y hagan que los escupan o algo así, que ahí sí entendería, ¿no? Que ya está afectando a las personas de cierta manera. Entonces, tal y como decís, esa amenaza autoritaria está presente. Bueno, para ir concluyendo, en tu reflexión me llamó la atención algo que mencionás. Vos hablás que post-coronavirus, ya una vez terminado, Dios mediante esta cuarentena, ya la sociedad de cierta forma va a estar más tranquila, más serena, pero tal vez por el lapso largo de tiempo, las personas al estar concentradas en el coronavirus, en la crisis, todo, puede ser que hayan dejado de lado tal vez su pensamiento respecto a la defensa de, de sus libertades, ¿no? Porque han centrado su atención en otra cosa que es entendible, pero a futuro puede ser que ya se hayan acostumbrado a eso y olvidarse de algo tan importante como las libertades. Entonces,
¿qué le podés aconsejar a todas las personas que nos ven, nos siguen y que también pueden transmitir este mensaje a ese conjunto de personas que tal vez está dejando de lado que el pensamiento de defensa a sus libertades? Bueno, primero que nada, lo que yo les diría es que tenemos que estar conscientes de nuestra libertad, tenemos que defenderla como el valor más importante en el cual se puede basar nuestra vida. Sin libertad, como ya te mencionaba, no somos más que simples peones que los gobernantes o cualquier persona que detente el poder maneja a su antojo. Entonces, sí, actualmente nos encontramos en una situación bastante triste, por así decirlo. No podemos ejercer nuestra libertad, no podemos movernos tal y como nos gustaría, no podemos desarrollar nuestros planes de vida, estamos muy condicionados en ese aspecto. Sin embargo, esto no quita la importancia de defender la libertad a futuro, porque siempre va a haber un día de mañana. La defensa de la libertad no puede quedarse en un pasado, tiene que ser una batalla que se pelee día a día. Y bueno, eso sería lo principal que yo le diría a las personas. No porque en este momento no podamos salir o ejercer ciertas libertades, quiere decir que en el futuro no vayamos a poder. Entonces, estar siempre atentos a mañana, supongamos que se acaba la cuarentena, vuelve toda la normalidad, pero se saca una ley que va a venir a regir cómo las personas pueden hablar y cómo las personas pueden movilizarse o directamente, supongamos que el Estado, para reactivar la economía, lo cual me parece una insensatez, decide reorganizar a las personas en ciertas áreas productivas. Entonces, a nosotros nos puede parecer un disparate en este momento, pero no sabemos cómo la gente puede reaccionar a un futuro una vez se termine esta situación. Entonces, evidentemente esta amenaza autoritaria, si no tomamos conciencia de ello, la amenaza autoritaria está a la vuelta de la esquina. Y puede ser que nos demos de golpe con ella, con una realidad muy, muy, muy triste si no tomamos conciencia plena de ello. Y por eso es que me parece muy importante tomar la iniciativa de hablar de estos temas que muchas veces no se hablan en los medios convencionales. Muchísimas gracias, Oscar Mario, por explicarnos, ¿no?, de una forma más amplia tu reflexión. A todas las personas que nos ven, que nos escuchan, que nos siguen y que nos apoyan, que sigan este consejo que Oscar Mario nos acaba de dar. Es verdad, todos estamos tal vez concentrados y con nuestra vista por el momento en el coronavirus, que es una situación bastante lamentable, pero no hay que olvidar jamás que nosotros tenemos que luchar por nuestras libertades y como decía Oscar Mario, no hay espacio en el cual el Estado no quiera entrometerse. Entonces tenemos que estar atentos. Esto ya va a terminar pronto, Dios mediante, y tenemos que estar atentos ante estas amenazas que se han dado históricamente y que se están dando en ciertos países. Entonces, agradecerte, querido Oscar Mario, por esta reflexión. La explicaste de manera excelente. No, gracias a vos, querido Israel, por la oportunidad. Como pues, gracias. Y decirle a todas las personas que nos siguen, que nos apoyan, que no se olviden de igual manera de seguirnos en Facebook como Boletín Libertad, en YouTube con nuestro canal de Boletín Libertad, Instagram como Boletín-Libertad y Twitter como Liberando Voz. Muchísimas gracias, Oscar Mario. Un saludo y muchas gracias a todos.